Juan Alchiva, en la cual es el portador de la palabra del día de hoy, en la cual que Dios sea usando grandemente y que Dios ponga palabra en su boca. Amén. Mientras el cielo pasa, no te canses de alabar al Rey de Reyes. Amén. Gloria al Señor. ¿Quién vive, iglesia? Si Cristo vive, déle fuerte ese aplauso. Amén. Creemos que la presencia del Señor está en este lugar. ¿Usted lo cree? Amén. La palabra del Señor dice que donde hay dos o tres en su nombre, Él habita. Y aquí vemos más de tres y tenemos que estar contentos por su presencia. Amén. Le invito en esta hora a ponerse sobre sus pies. Saludamos en el amor de Cristo de una manera a nuestro pastor Giovanni Moreira, a su esposa, que nos ha dado el privilegio de estar compartiendo la palabra de Dios en esta hora. Ven, yo le invito a abrir sus Biblias en este momento en la primera carta de Pedro. Gloria al Señor. Aleluya. Primera carta de Pedro. Gloria al Señor. En el capítulo 4, versículo 12. Gloria a Dios. Cuando todos lo tengan, dicen amén. Y la palabra, por ser inspirada por el Espíritu Santo, la leemos honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Y dice: amados, no os sorprendéis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria gocéis con gran alegría. Amado Dios, tu palabra va a ser expuesta en esta noche, en este día, Dios mío. Te pedimos ciencia, sabiduría y conocimiento de ella, Señor. Que no sea yo el que hable con sabiduría humana en esta hora, sino tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo, a través de mis labios, Señor, para poder llenar los corazones que necesitan de tu palabra. Y en esta hora, Señor, te damos la bienvenida, Padre, te damos la bienvenida, Hijo, y le damos la bienvenida al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Amén. Tome su asiento, póngase cómodo, pero atento a la palabra de nuestro Señor. Amén. Creemos que la palabra de Dios, según Hebreos 4:12, dice que es como una espada de dos filos. Amén. Que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos de los huesos. Y creemos que cuando la palabra dice que es como una espada de dos filos, significa que a medida que la palabra comienza a correr, la palabra le está hablando a usted, me está hablando a mí. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y en esta tarde yo quiero hablarle sobre el padecimiento de la iglesia de Cristo mientras se mantenga en esta vida terrenal. Amén. Tenemos que entender hoy en día que la palabra de nuestro Señor nos habla y vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento la forma en que varias personas han padecido a causa del Evangelio de Jesucristo. Amén. Desde el Antiguo Testamento nos podemos ver cómo la gente perseguía a los que proclamaban el nombre de Jehová de los ejércitos. Desde la antigüedad podemos ver que Satanás nunca ha querido que el nombre de nuestro Dios sea glorificado, más bien ha querido callarle la boca a los hombres de Dios para que no proclamen aquel que da la vida y la vida en abundancia. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Por eso la iglesia del Señor, cuando usted viene de las tinieblas, según la palabra, a la luz admirante que es Cristo, la luz que resplandece, usted viene con la convicción y con la perspectiva de que va a vivir una vida agradable ante la presencia del Señor y que todo va a ser mejor. Y yo lo creo. Amén. Hay personas que cuando predican diciendo: venid a mí conforme la palabra del Señor.
cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Amén. Llevad mi yugo, dice la palabra, que es fácil y ligero. Y muchas personas nos enfocamos solamente en esa parte agradable, pero dejamos a un lado los padecimientos que vamos a tener como hijos de Dios, como siervos de Jesucristo, porque por predicar esta palabra, por compartirla, por traer las almas que están atadas al infierno, que están atadas en el mundo, tú vas a tener aflicción, amada iglesia. Amén. Vas a sufrir persecución, vas a tener diferentes cosas que se van a levantar en contra de ti. La palabra del Señor dice que incluso si tu madre y tu padre te dejare, con todo te recogerá Jehová. ¿Sabes por qué? Porque este camino, dice la Escritura, es para valientes, es para guerreros, es para los violentos, y solo los violentos lo arrebatan. ¿Cuántos violentos están en esta mañana creyendo que Dios es el único que nos va a guardar ante cualquier circunstancia? Yo lo creo. Y el apóstol Pedro, dirigiéndose a la iglesia, nos dice en el capítulo 4 del versículo 12: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Amén. ¿Por qué Pedro lo dijo? Porque si nosotros conocemos, Pedro fue uno de los discípulos que anduvo con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y él estuvo en aquel momento cuando Jesucristo, hablando con ellos, le decía: amados, en el mundo van a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. La gente tiene que comprender, el cristiano, los que seguimos a Cristo, tenemos que comprender que cuando usted viene al camino del Señor, no todo es color de rosa, no todos están de acuerdo con la decisión que tú has tomado de dejarlo todo y seguir a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque quizás tu amigo, tu hermano, o quizás tu pareja, que de pronto tenías una relación amorosa, tú llegas y le dices: amor, amada mía, y aún no están casados, y le dices: ya no podemos continuar con esta relación porque he decidido seguir a Cristo, pero si deseas andar conmigo, yo te invito a los pies de Cristo, yo te invito a buscar el nombre del Señor. Y muchas ocasiones hay mujeres que han dejado a los maridos porque no quieren seguir la decisión de buscar a Cristo. Amén. Y mucha gente que conoce el Evangelio, mucha gente que sabe de la palabra del Señor, prefieren seguir a Cristo, prefieren dejarlo todo. Usted recuerda cuando Jesús iba caminando y cogía a los discípulos, decía: que el que quiere venir en pos de mí, el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Amén. Nuestro Dios, nuestro Jesús decía esas palabras porque cuando usted viene a los caminos del Señor, tiene que darle muerte al pecado, tiene que automáticamente despojarse de todo. Usted recuerda que en el libro de Hebreos, capítulo 12, del versículo 1, dice: por tanto, despojaos del peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y cuando usted y yo venimos a los caminos del Señor, queremos nosotros tener en claro que es una carrera que usted y yo vamos a continuarla, no solamente por un mes, no solamente por un año, no solamente por 10 años, sino hasta que Cristo venga, hasta que Él venga a buscar una iglesia, o hasta que Él venga a buscar un pueblo. Y la Biblia dice que Él no viene a buscar a cualquier persona. Amén. Según el libro de Efesios 5, 25 dice que Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que no esté contaminada con el mundo, una iglesia que aprenda a depender de Dios, una iglesia que aprenda a despojarse. Amén. Porque hoy en día hay un detalle dentro de las congregaciones, dentro del pueblo del Señor. Muchas personas piensan que venir a Cristo, a alabar, a adorar a Dios, comenzar a gozarse de la presencia del Señor, eso no es todo.
de cómo te estás conduciendo hoy en día. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué el apóstol Pedro dijo, no os asombréis sobre el fuego de la prueba que va a sobrevenir? ¿Por qué? Porque según las Escrituras y según el apóstol Pablo, en la primera carta, él dice que por medio del fuego es donde usted y yo vamos a ser probados. Mediante el fuego es aquel que usted y yo vamos a rendir cuenta al Señor y vamos a saber de qué realmente estamos hechos. Amén. Porque hay muchos cristianos que dentro de la iglesia cantan, danzan, hablan lengua. Amén. Se sonríen, viven y lloran de la felicidad. Pero cuando llega el momento de la prueba, cuando llega el momento donde nuestro Dios comienza a ajustarte, tú comienzas a estar confundido. Tú comienzas, no sabes qué decisión tomar, no sabes cómo conducirte. ¿Sabes por qué? Porque no estás firme, no has edificado tu casa sobre la roca, sino sobre la arena. Y cuando llegan esos momentos, tú no sabes qué hacer, tú no sabes cómo conducirte, y de la firmeza que tú crees que está, te desestabilizas. Amén. Llega el momento de la prueba en la cual nosotros podemos ver que son diferentes ámbitos de nuestra vida. Amén. Quizás usted esté pasando actualmente la prueba por medio de su matrimonio, por medio de sus hijos, por medio de su vecino, por medio de una situación económica, y tú no sabes qué realmente está pasando. Amén. Uno de los versículos que a mí me gusta, y lo he dicho hace un momento, que es cuando Jesucristo dijo que tenemos que confiar porque Él ha vencido el mundo. Amén. ¿Sabe por qué me gusta ese versículo? Porque llegó un momento de mi vida en la cual yo aprendí a depender de Dios. Amén. Yo pensé que el mundo se me venía encima. Yo pensaba que no tenía escapatoria. Para la gloria del Señor, mis padres son pastores. Tengo un hermano que es pastor y nosotros servimos al Señor con toda la fuerza. He mantenido mi vida dentro del Evangelio para la gloria del Señor. Pero llega un momento en el cual uno como hijo de Dios, uno como un seguidor de Cristo, llega algo que se llama un enfriamiento espiritual. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos descuidamos. Muchas veces nosotros dejamos de hacer muchas cosas que son agradables delante de la presencia de Dios y comenzamos a practicar cosas que no están bien delante de la presencia de Dios. ¿Y cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son esas cosas que de pronto no están bien delante de la presencia del Señor? Algo que se ponga en primer lugar, que no sea Dios. La segunda escritura nos enseña que eso es idolatría. Amén. Si usted cuando llega a casa coge su Biblia y la alza y le da prioridad a Facebook, le da prioridad a las redes sociales, le da prioridad a las novelas, a las películas, y se sienta ante un televisor por muchas horas a estar alimentando su carne, téngalo por seguro que la carne, mientras más la alimenta, se le va a levantar y no se va a sujetar al Dios. ¿Sabe por qué? Porque el libro de San Marcos dice que nosotros tenemos que velar, tenemos que orar para no caer en tentaciones. Y Gálatas dice que la iglesia, el pueblo del Señor, tiene esas tentaciones. Dice que el cuerpo, la carne y el espíritu tienen una lucha. El cuerpo, la carne quiere hacer las cosas de la carne, el espíritu tiene que hacer las cosas del espíritu, y las dos se oponen entre sí. ¿Por qué? Porque a quién no le ha pasado que usted de pronto se levanta con las ganas de orar, con las ganas de leer la Biblia, con las ganas de buscar la presencia del Señor, pero viene la distracción, viene el ataque del maligno y lo desenfoca de su objetivo, y vive un día pensando, como no lo hice hoy, lo haré mañana. Como no haré hoy, lo haré en la tarde. Llegan las ocupaciones, llega el trabajo, le da más tiempo a su trabajo y se olvidó de orar. Y es ahí que la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. ¿Y cómo él anda? ¿Por qué
¿Sabe por qué? Porque esas almas ya le pertenecen a Él. Esas almas ya son de Él. Él anda como león rugiente buscando al hermano, buscando al evangélico, buscando a todo aquel que siga a Cristo, todo aquel que ya no pecaba, que ya no peca como lo hacía antes. Entonces Él está acecho, esperando que usted le dé la oportunidad para entrar y destruirle. ¿Ven? Entonces, nosotros tenemos que comprender que muchas de las cosas que suceden en nuestra vida son porque nosotros mismos las permitimos. Según el libro de Pedro, primera de Pedro, dice que cuando uno padece, tiene que saber que si está padeciendo para Dios, eres bienaventurado. Pero si estás padeciendo a causa de tu maldad, a causa de tu mal camino, es ahí donde la gente y el pueblo del Señor hoy en día se confunde. Hoy en día no sabe realmente qué es lo que está pasando. ¿Sabe por qué? Porque quizás usted por su desobediencia, quizás usted por no congregar, por no venir a la iglesia, por no obedecer a sus pastores, llegó el momento en el cual comienza a pasar por calamidades, comienza a pasar por miseria, comienza a pasar por enfermedades, por cosas que comienzan a destruirle. Y cuando tu pastor te pregunta, ¿cómo estás, mi hermano Jorge? ¿Cómo estás, mi hermana Marta? Tú le dices, aquí, pasando la prueba, pasando este momento de aflicción, pero yo creo que Jesús me va a ayudar. Pero cuán equivocado está, que si tú padeces a causa de vivir una mala vida, no le llames bienaventurado. ¿Sabes por qué? Porque no es Dios el que te está permitiendo pasar por una prueba. Amén. Sino tus propios deseos carnales que te mantienen en aquel lugar. Pasar el momento, el fuego de la prueba, es el momento en el cual Dios te va a moldear. Cuando pasamos por el fuego de la prueba, es el momento en el cual Dios quiere comenzar a limpiarte de una forma que no sea igual a los demás. Él quiere limpiar toda aspereza, todo lo que no está agradable delante de tu vida, para cada día hacerte perfecto. Por eso la Biblia, procurad, dice la Escritura, ser perfecto como vuestro Padre lo es. Nosotros tenemos que procurar vivir una vida santa, y lo único que nos va a permitir hacerlo es mediante el fuego de la prueba que ha de venir. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Vaya conmigo al libro de Gloria al Señor, libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículo 29. Libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículo 29. Dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piel. Amén. ¿Por qué el profeta Jeremías lo dice? Porque cuando tú pasas por aquel momento, en el momento de la prueba, tú estás pasando porque Jehová lo está permitiendo. Tú lo estás pasando porque Jehová está quebrantando cada contorno de tu vida y específicamente tu corazón. Amén. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros, como hijos de Dios, comenzamos a endurecer nuestros corazones. Nuestros corazones se endurecen por haber menguado en buscar la presencia del Señor. Y usted se preguntará, ¿por qué nuestro hermano, por qué nuestro amigo ya no tiene la misma fuerza, ya no tiene la misma devoción de buscar la presencia del Señor, de buscar y venir a sus atrios, a adorar a Dios? ¿Por qué será? ¿Sabe qué dice la Escritura? Es porque los corazones se comienzan a endurecer. Es porque tú empezaste a hacer las cosas que no son agradables y dejaste de orar, dejaste de buscar la presencia del Señor, dejaste de hacer la voluntad de Dios. Y es ahí cuando tú te descuidas de leer la palabra, es la palabra la que comienza a convertir
convertir el corazón en carne, a convertir ese corazón sumiso, un corazón que pueda buscar la presencia del Señor. Amada iglesia, cuando esa etapa llega sobre la vida del cristiano, nosotros tenemos que confiar en nuestro Dios, tenemos que volver a los viejos rudimentos, tenemos que muchas veces pararnos, como lo dice Jeremías mismo, pararnos en los caminos. ¿Sabes por qué? Porque no puedes vivir la vida de una forma monótona, no puedes vivir la vida de una forma rutinaria, que por las mañanas coger tu vida, venir a una iglesia, adorar a Dios como tú lo sabes hacer, y no en espíritu y en verdad. Amén. Y para el cristiano hoy en día, casi en todas las congregaciones se ha hecho una rutina buscar al Señor, se ha hecho una rutina acercarse a la presencia de Dios, y nosotros nos preguntamos, ¿por qué será acaso que la iglesia no avanza, que la familia no viene a Cristo, que la familia no se rinda a los pies de Él? ¿Sabes por qué? Porque nos hemos descuidado, quizás por la amenaza del maligno, quizás por las hechanzas del diablo, que por muchas veces te quiere refrenar la lengua para que no hables. Amén. Yo recuerdo tanto los tiempos de pandemia, un tiempo donde la cual la iglesia se aisló, la iglesia se guardó, la iglesia no salió a predicar, y los pocos que salieron a predicar se llenaron de valor para arrebatar las almas del maligno. Pero yo recuerdo que aquel día el que no buscaba a Dios, el que no trataba de hacer la voluntad, procuraba hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque la confianza en ese momento estaba puesta en Dios, la confianza solamente dependía de Dios, la gente solamente buscaba refugio en Jehová de los ejércitos. Amén. Y la iglesia, ¿dónde estaba? La iglesia que estaba así. Muchos estuvieron con miedo, otros estuvieron atribulados, otros de pronto no sabían cómo escapar de aquella epidemia. Amén. Mi familia se enfermó, mis padres estuvieron al borde de la muerte, pero la gloria del Señor y el poder de Dios los rescató de aquel lugar. ¿Sabes por qué? Porque mi confianza está puesta en Dios, y yo creo lo que dice el libro de Éxodo 14:14, que nosotros, usted, la iglesia de Cristo, tenemos que estar confiados, y Jehová pelea la guerra por su iglesia, Jehová pelea la guerra por nosotros. ¿Sabes por qué? Porque hay momentos que cuando el día de la prueba, el momento, el fuego viene a tu vida, tú te olvidas de quién es Dios. Amén. Te olvidas de quién es tu refugio, quién es tu pronto auxilio, quién es el que te mantiene constante. Amén. Y recordemos que a causa de esas persecuciones, porque la Biblia dice, según el libro de Primera de Pedro, dice que no os asombréis por el fuego de la prueba que ha de sobrevenir, como si alguna cosa extraña os pasase o os va a ocurrir. ¿Sabes por qué? Porque dentro de los hijos de Dios, usted y yo vamos a pasar por persecución, vamos a pasar por diferentes pruebas. Y en la antigüedad mencionaba hace un momento que hombres de Dios pasaron esas persecuciones. Entre ellos tenemos al profeta Elías, que después de haberle cortado la cabeza a los profetas de Baal, que después de haber confrontado al rey Acab, después de haber hecho conforme a la palabra de Dios, y después de haber hecho descender fuego del cielo, llegó el momento en el cual él corrió. ¿Sabe por qué? Porque tuvo miedo. Satanás lo comenzó a destruir, y aquella mujer que era mala y perversa dijo: yo prometo que voy a tener la cabeza de este hombre, porque ha destruido a mis profetas, porque los ha matado. ¿Sabe por qué? Porque tú, como un hijo de Dios, nosotros nos preguntamos cómo es posible que este hombre llamado Elías, un hombre que fue guiado por Dios, un hombre que tuvo la valentía de reunir a los 450 profetas de Baal y demostrarle que el único Dios era el que hacía descender fuego del cielo, y después comienza a degollarle la cabeza a aquellos hombres, ¿cómo puede ser posible que cuando viene una
Elías, dice la Biblia que era un hombre que se dejaba guiar por Dios. Elías lo que hacía, no lo hacía por su propia voluntad, lo hacía porque Dios le decía que lo cumpla conforme a su voluntad. Y él hacía todo lo que Dios le pedía. Pero después de eso, él seguía siendo un hombre como usted y como yo. Si usted lee el libro de Santiago, en el capítulo 5 dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, igual que las suyas y las mías. Era un hombre normal, pero con la única diferencia que aprendió a depender de Dios, que aprendió a confiar en Dios, que aprendió a dirigirse conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que nuestro Señor quiere que nosotros hagamos. Que aunque Elías, amada iglesia, dice que después de que degolló aquellos hombres, él oró para que el fuego no descienda, para que la lluvia no descienda, sino que se reteniera. Dice que por 3 años él se desapareció y hubo sequías. Amén. Hubo hambre. Elías estaba escondido en una cueva, no sabía qué hacer, pero llegó el poder de Dios. Llegó la voz de Dios que le dijo a Elías: levántate, porque he aquí yo voy a hacer todo conforme a la voluntad mía. Y es ahí cuando él llega y comienza a cortarle la cabeza a estos profetas. Si se da cuenta que a veces nosotros, cuando llegan momentos de prueba, no sabe qué hacer, no sabe cómo dirigirse, no sabe cómo continuar. Pero amada iglesia, aunque venga lo que venga, usted, la fe suya tiene que estar firme en Dios, tiene que depender solo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque por la palabra, por este evangelio, usted va a ser vituperado. Por la palabra, por el evangelio, va a pasar por lucha, va a pasar por prueba y va a pasar por persecuciones. ¿Ven? El apóstol Pablo dice en la Escritura que él fue apedreado. En aquella ocasión que dice el apóstol Pablo, estaba en Listra haciendo milagros y prodigios. Dice que había un hombre que era cojo, que no podía caminar, pero cuando él se escucha que Pablo hacía milagros, hacía prodigios, hacía maravillas, dice que él decide verlo a Pablo, decide ir donde él estaba, en la condición que se encontraba, para poder ser sano. Pero Pablo, fijando los ojos sobre aquel cojo, dice que como vio que tenía mucha fe, le dijo: varón, levántate. Y la fe de ese hombre hizo que él se ponga sobre sus pies, que glorificara a Dios, que brincara de la alegría. Pero las consecuencias después de haber hecho la voluntad de Dios, de hacer los milagros y los prodigios, era de que el pueblo quería apedrearlo, porque no quería que se haga la voluntad de Dios. Amada iglesia, este camino es un camino que la Biblia dice que solo los violentos lo arrebatan. Solamente la gente que decide buscar a Dios lo hace. Hay una historia en la Biblia sobre un hombre el cual se llamaba Juan el Bautista. Dice que este hombre, siendo de parte del Señor por medio de la visión de su padre y su madre, la cual la mamá de Juan era estéril, no podía tener hijos, y siendo ya de una edad avanzada, vino el arcángel Gabriel y le dijo que ciertamente el hijo que iba a tener iba a ser un hijo dedicado para Dios, y tenía que cuidarlo, no tenía que darle de beber vino, no tenía que darle de beber sidra, tenía que cuidarlo. Y aquel hombre, la cual dice la Escritura que él fue el precursor de Cristo, fue el que anunció la venida de Cristo, fue el que él mismo habla la palabra en el libro de San Juan, que dice que era la voz que clamaba en el desierto. ¿Por qué? Porque él, mientras estuvo en esta tierra, ¿qué fue lo que él hizo? Predicar, a enseñar, comenzar a decir a la gente que la forma y la condición en la cual estaba viviendo no estaba bien delante de la presencia del Señor, y que lo único para poder perdonar sus pecados, para poder ser libre de toda esa esclavitud del pecado, era ser bautizado. Y mediante el bautismo en agua era una simbología de un nuevo nacimiento, de un
aquella ocasión, dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Dice, haced más bien frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Por eso usted tiene que saber que un bautismo en agua no es una garantía de que usted se vaya al cielo al 100%, porque la gente se confunde. La gente dice, yo acepté a Jesucristo. La Biblia dice que el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Que el que confiese el nombre del Señor es salvo. Y dice, bueno, yo confesé el nombre del Señor, yo lo acepté a Él y sigo viviendo mi vida de una forma errada, de una forma que no está bien delante del Señor, y piensa que cuando Cristo venga usted va a descender con Él. Déjame decirte, amado amigo, amado hermano, en esta hora, que la Biblia dice que al reino de los cielos no entrará ninguna cosa corruptible, ninguna cosa inmunda. Solamente el que hace la voluntad de Dios podrá gozar de ese privilegio. Por eso usted y yo, aunque venga el momento de la prueba, aunque venga el momento de la aflicción, usted tiene que confiar en Dios. ¿Sabe por qué? Porque es ahí donde es fácil. Sé que en una ocasión Herodes manda a preguntar sobre Juan el Bautista, si es que era aquel el Mesías que tenía que venir. Y cuando llegan los soldados dice, he aquí, tú eres el Mesías que ha de venir. Y él le dice, ciertamente no lo soy. Ciertamente yo estoy preparando el camino para aquel que viene. Dice, pero si tú no eres el Mesías, si tú no eres el Hijo de Dios, ¿por qué bautizas al pueblo? ¿Por qué vas y comienzas a sumergirlo en agua? Y él dice, ciertamente, escucha iglesia, ciertamente yo bautizo para perdón de sus pecados, pero el que viene después de mí, el que viene detrás de mí, es más poderoso que yo, y él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Cuando el fuego viene a tu vida, es ahí donde tú cambias. Cuando el fuego viene a tu vida, es ahí que tú dejas de hacer las cosas que hacías antes. Por eso usted se preguntará, amado hermano, ¿por qué será que han pasado 2 años, han pasado 5 años, han pasado 10 años y yo sigo siendo el mismo? Ven, sigo siendo la misma persona de antes, sigo siendo la misma persona iracunda, sigo siendo la misma persona que cuando mi esposa me habla algo le respondo con palabras deshonestas, pero yo no quiero. ¿Por qué? Porque hemos ignorado hoy en día de que hay un Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo es el que va a moldear tu vida. El Espíritu Santo es el que va a consumir todo lo malo que está dentro de nuestro corazón. Amada iglesia, hay personas que hoy en día ignoran el poder del Espíritu Santo. Hoy en día están como la iglesia de Éfesos, que dice que el mismo apóstol Pablo, cuando entraba a aquel lugar, y dice que encontró a unos discípulos de Juan, la cual él cuando los ve, lo primero que le pregunta, le dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le responden, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Amén. Hoy en día hay iglesias, hay congregaciones que viven de una forma desordenada. Amén. Viven una doble vida. ¿Sabe por qué? Porque desconocen el gran poder del Espíritu Santo. Usted sabía que la Biblia nos enseña en la primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 9 al 11, dice que el Espíritu Santo escudriña la mente y el corazón del hombre. Y lo que dice ahí exactamente, dice que el Espíritu Santo aún escudriña lo profundo de Dios. Escudriñar significa tratar de buscar algo que no esté bien. ¿Sabe por qué? Porque en Dios no hay maldad.
En Dios no hay sombra de variación, dice la Escritura. Él es el único santo. Delante de nuestro hermano, mientras cantaba, decía: solo tú eres santo, solo tú eres santo. Y la iglesia, cuando canta y cuando adora al Señor, tiene que hacerlo como a viva voz, tiene que gritarlo a voz en cuello. ¿Sabes por qué? Porque los santos que andan por la calle, los santos de iglesia que vive, que adora la iglesia católica, fueron hombres como usted y como yo, que nos proclamaron santos, que pecaron, que hicieron lo malo delante de la presencia de Dios. Pero el Santo de Israel, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, dice la Biblia en el libro de Hebreos, que en Él nunca pecó, en Él no hubo pecado, pero el amor de Jesucristo, el amor que sobrepasa todo entendimiento, dice que a causa de usted y de mí, Él vino a la tierra a dar su vida en la cruz del Calvario. Y dice en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 21, que Él se hizo pecado por nosotros. Amén. ¿Usted se imagina? No confundamos lo uno con lo otro. Él no se hizo pecador. Dice que su cuerpo se hizo pecado. ¿Por qué se hizo pecado? Porque Él sabía que la única forma de poder limpiar el pecado de la humanidad, de poder borrarlo una vez y para siempre, era a través de su Hijo. Por eso el libro de Éxodo, capítulo 12, el cual se leyó hace unos minutos, dice que Él era el Cordero Pascual. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento era una simbología de lo que estaba por venir. Usted recuerde que cuando llegue la última plaga, según el libro de Éxodo, que en aquella última plaga, la única forma que Dios permitió para que este hombre pueda dejar libre al pueblo de Israel iba a ser por medio de la muerte del primogénito. Pero, amada iglesia, la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su malo camino. Por eso la palabra dice en Isaías: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. La misericordia de Jehová es más grande que los cielos. La misericordia de Jehová es la que permite que tú le busques a Dios a tiempo y fuera de tiempo. Él no quiere la muerte del impío. ¿Sabes por qué? Porque cuando iba a venir esta plaga de la muerte de los primogénitos, dice que Dios habla y le dice a aquel hombre de Dios: anda, sacrifica aquel cordero, y la sangre de ese corderito la vas a pintar en los dinteles de las casas. Y cuando hablamos de los dinteles, estamos hablando de un soporte, de una estructura que mantiene esa casa. Amén. Píntale las puertas para que cuando pase el ángel de la muerte, cuando pase el destructor, cuando pase aquel que va a quitar la vida de los primogénitos, donde está la marca de la sangre del cordero, no los va a tocar. Y la Biblia dice que donde está una marca de los hijos de Dios, el pueblo de Israel, ni siquiera los animalitos comenzaron a pasar las consecuencias. Pero el pueblo egipcio, el pueblo que servía al faraón, dice que tanto desde las bestias hasta los seres humanos, todos los primogénitos fueron tocados. Lo que yo te quiero decir en esta hora es que la sangre de Jesucristo te cubre. La sangre de Jesucristo es la que fue derramada en la cruz del Calvario y la que te va a permitir que seas salvo. Eso es cuando nosotros predicamos. Y cuando nosotros hablamos de este Dios maravilloso, hablamos del sacrificio en la cruz del Calvario, hablamos de Él. Amada iglesia, hoy en día Satanás está comenzando a taparle la boca a los evangélicos, a taparle la boca a los que proclaman a Cristo, y no quiere que usted y yo predique en las calles. En otros países están matando a los evangélicos. En otros
otros países están haciendo las cosas que no están bien. Amén. Delante de Dios. ¿Saben por qué? Porque le están quitando la vida a gente inocente. Veía en las noticias que a una familia la quemaron entera solo por hablar de Cristo. Y es ahí donde yo creo que la Biblia dice: no te asombres por el fuego de la prueba que vas a pasar, no te asombres por las persecuciones, no te asombres por todo. Y Juan el Bautista lo tenía seguro, lo tenía claro. Y algo de lo que me asombra de este hombre, que solamente por predicar la palabra, por preparar el camino del Señor Jesús y por hablar la verdad a la iglesia, por quererle tapar la boca, dice la Escritura que muere. Muchos conocerán la historia, pocos la desconocen, pero dice la Biblia que mientras Juan estaba predicando, mientras Juan comenzaba a hablar del reino de Dios, dice que había aquel hombre llamado Herodes. Amén. Y Herodes tenía una mujer la cual no le pertenecía a él, sino que era de su hermano Felipe. Y dice que Juan le decía: no te es lícito estar con la mujer de tu hermano, no te es lícito permanecer en él. Y dice que Herodes y la mujer de él ya estaban cansados, que Juan cuando les miraba le decía: ya estás mal, no puedes seguir hacia adelante, no puedes mantenerte en eso es abominación, eso es pecado, prácticamente eso no está bien. Y dice que Herodes respetaba a Juan, lo admiraba y en ocasiones lo escuchaba. ¿Sabe por qué? Porque este hombre era recto, era correcto delante de la presencia del Señor. Pero a causa de todas las cosas que él hacía, a causa de proclamar a Dios y condenar el pecado dentro de aquel pueblo, dice que fue encarcelado. Y mientras Juan es encarcelado, dice que el rey Herodes celebra un cumpleaños. Amén. Y en ese cumpleaños invita a los grandes personajes de aquella época. Invita a la gente importante para que vaya a celebrar con él su cumpleaños. Pero estaba la hija de la mujer de Herodes. Y dice que esta mujer, cuando comienza a danzar, a tener, a hacer un baile diabólico, seductor, que en la antigüedad se lo conoce como el baile del ombligo. Amén. Que quizás usted tenga una idea de lo que le gusta a la cantante Shakira. Amén. Que ella más o menos tiene un baile de lo que bailaban en esa época. Y dice que esta mujer, cuando comienza a danzar, cuando comienza a bailar en la carne, dice que llamó mucho la atención y que los invitados estuvieron complacidos al 100%. Y Herodes, cuando ve esa acción, llama a la mujer de Herodia, que era su mujer, la mujer de Felipe, su hermano. Dice que le dice: mujer, ven aquí, pídeme todo lo que tú quieras. Y aún se me pidiere la mitad de mi reino, yo te lo doy. Pídelo. Pero esta mujer, esta muchacha, sin saber dar una respuesta inmediata, busca a su madre y le dice: madre, el rey Herodes está complacido con mi baile, está regocijado tanto que me ha pedido que incluso si yo le pido la mitad de su reino, él me lo da. Pero dése cuenta que esta mujer, llena del mismo diablo, no le importó en aquel momento los bienes, no le importó ni tan siquiera el reinado a aquella muchacha, solamente le importó hacer justicia con sus manos, tratar de cumplir su objetivo. Y si sabe cuál era el objetivo: taparle la boca a Juan el Bautista, para que ya no hable más del pecado, para que ya no hable más. Y Juan, mientras estaba encarcelado,
ciertamente quiero una cosa. Quiero la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Dice que el rey Herodes le dolió en su corazón. El rey Herodes no sabía cómo proceder, pero lamentablemente la palabra de él como un gobernante ya estaba dada y tenía que cumplirse. Y él manda a los guardias que entren al lugar donde estaba Juan el Bautista y le cortaran la cabeza, lo decapiten y le traigan la cabeza en aquella bandeja a esa muchacha. Ciertamente dice que Juan fue degollado. A Juan le cortaron la cabeza, pero amada iglesia, él nunca cesó de hablar las cosas como eran. Amén. Por eso la Biblia nos dice cada día cuando leemos que hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Hay de aquellos. Por eso la Escritura habla en Pedro: si alguno predica conforme a la palabra, no tapes el pecado, no permitas, no consientas el pecado dentro de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Cristo lo dio su vida por ti y por mí. ¿Y cómo podemos pisotear la sangre de Jesucristo? Usted sabía que cuando usted peca, pisotea la sangre de Cristo. El libro de Hebreos dice que cuando usted y yo pecamos deliberadamente, pisoteamos la sangre de Cristo y le somos afrenta al Espíritu de gracia. Y ese Espíritu de gracia es el Espíritu Santo. Ese Espíritu de gracia es el cual nos mantiene en este momento buscando la presencia del Señor. Tenemos que mantenernos fieles, tenemos que buscar su presencia, no importa lo que venga. Vaya conmigo a la primera carta de Pedro. Estábamos en el capítulo 4. Gloria al Señor. Le hablo desde el versículo 1. Dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, amados, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Ven? ¿Qué nos está tratando de decir la Biblia? Que el mismo Señor, el mismo Jesucristo, padeció en la carne. ¿Cómo podemos ver los padecimientos de Jesús? Dice la Biblia que cuando Jesús vino por la orden dada de nuestro Señor, de nuestro Dios, a dar su vida en la cruz del Calvario, dice que el hombre Jesucristo de Nazaret, según el libro de Filipenses, dice que no se aferró al ser igual a Dios, sino que se despojó, dejó el trono y bajó a la tierra en forma de hombre y se hizo hombre. Es ahí cuando el libro de San Juan dice que aquel verbo se hizo carne, se hizo hombre. ¿Pero por qué? Porque él como hombre vino a hacer dos cosas sumamente importantes sobre la faz de la tierra. Lo primero, vino a demostrarle a usted y a mí que en esta naturaleza, en esta carne, podemos resistir las tentaciones. Amén. Porque usted cuando conversa con muchas personas, y entre ellos eruditos en la palabra, muchas veces discrepan el tema y dicen: ah, bueno, lo que pasa es que Jesús nunca pecó porque Él era Dios. Porque Él prácticamente podía tener el poder para decir a Satanás: vete, y Él se iba. Pero nosotros recordamos, según Filipenses, que Él era hombre, se hizo semejante a nosotros, e incluso, acuérdese que una de las armas que utilizó nuestro Señor Jesucristo ante las tentaciones, ¿cuál fue? La palabra
llegó al desierto y en el desierto se le aparece el tentador. ¿Lo dice así o no? Se le aparece el tentador y lo primero que le dice: Satanás, si eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Y Jesucristo, yo me imagino lleno del poder de Dios, mirándolo fijamente a Satanás, le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Viene por segunda ocasión y le dice: si eres el Hijo de Dios, tírate de este pináculo, porque escrito está, Satanás citando la Biblia, escrito está que Él no permitirá que tu pie tropiece en piedra, y Él aquí enviará a sus ángeles para guardarte y cuidarte. Y nuestro Dios, Jesús de Nazaret, le dice: no tentarás a Dios. Amada iglesia, lo único que nos va a permitir vivir en santidad es la palabra de Dios. Lo único que nos va a poder resistir las tentaciones es la palabra de Dios. La persona que te habla ha pasado por diferentes tentaciones. E incluso, felizmente, estoy casado con una mujer que Dios me la dio. Y en este mes cumplimos 13 años de matrimonio. Pero hace unos 3 años pasados, Satanás se quiere levantar contra mí y me presenta a una mujer. Y esta mujer, llena de la presencia del diablo, me quiso seducir, me quería hacer pecar, quería que yo prácticamente tenga relaciones íntimas con ella. Pero ¿sabe qué fue lo que me ayudó a pasar ese día, ese momento de la prueba, ese momento cuando vino a mi vida? ¿Sabe qué fue? La palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando ella venía a seducirme y me decía algo, Hebreos 13:4 dice: honroso sea todo el matrimonio si el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará el Señor. Es ahí que la palabra me guardaba. Ella seguía y la palabra venía a mí y me decía: el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma y su espíritu. El que tal hace heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Y yo le decía: Señor, guárdame, líbrame. Por eso usted, cuando ore, los casados, dígale: líbrame de la mujer ajena. No permitas que yo caiga en adulterio, no permitas que yo caiga en fornicación. Si aún no estás casado, no lo permitas. Por eso Jesucristo, en el capítulo 17, versículo 17 de San Juan, dice: Señor Jehová de los ejércitos, santifícalos en tu palabra, porque la palabra es la verdad. Amén. Y conoceréis, dijo Jesús en San Juan 8:16, 14:16, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Es la verdad, es la palabra la que te va a librar en los momentos de aflicción, es la palabra la que te va a reconfrontar en los momentos de angustia, es la palabra la que te va a dar vida cuando tú creas que estás destruido, cuando creas que el tiempo de la angustia, el tiempo de la prueba te va a destruir. Es la palabra la que te dice: yo te doy la fuerza, yo le doy fuerza al cansado, yo le doy fuerzas al que no tiene ninguna. Es la palabra la que va a venir y la que va a ser refrigerio para nuestros huesos. Es la palabra la que nos va a ayudar a pasar en los momentos de angustia. Cuando dice: gloria al Señor. Eso Pedro dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ciertamente nuestro Señor Jesucristo,
aquel hombre que deja su reino allá arriba en los cielos, le dice: Padre, envíame. Padre, allá está la vida de Juan, ahí está la vida de Mateo, ahí está la vida de Francisco, ahí está la vida de estos que están perdidos. Romanos dice que por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Y dice que nuestro Dios es amor. Y Jesús, cuando se entera, se da cuenta que la humanidad entera estaba perdida. Él dice: Señor, no permitas que ellos se pierdan. Envíame a mí. Yo doy la vida por mis ovejas. Y el libro de Romanos dice que Dios no se aferró, que Dios envió a su Hijo primogénito, a su Hijo unigénito, a la tierra para que muera por usted y por mí. Envía a Jesús. Pero recuerde que la estancia de Jesús sobre la faz de la tierra no fue fácil. Amén. A Jesús lo querían apedrear, a Jesús lo querían matar. Dice que llegó un momento que a Jesús lo acorralaron y lo iban, mientras hablaban, iban caminando, y Jesús se queda en un lugar que poco más le caía sobre el valle, en un lugar pedregoso, iba a morir. Pero dice que Dios estuvo ahí. Dios permitió que pase por el medio de ellos y ellos no lo pudieran tocar, no lo pudieran resistir. El maestro, no fue fácil lo que padeció Jesús. Hay muchas personas que cuando se acerca la Semana Santa, amén, cuando se acerca la fiesta que se celebra, muchos recuerdan la muerte y la crucifixión de Jesús. Muchos recuerdan lo que hizo Jesús en la cruz de Calvario. Pero entre esas personas, la mayoría buscan una película llamada La Pasión de Cristo. Y ciertamente, esa película, cuando tú la ves, te causa sentimiento. Muchas personas lloran viendo la película. Muchas personas deciden dejar lo malo porque es conmovido su corazón. Pero déjame decirte que lo que la película demuestra prácticamente no es ni el 10% de lo que Jesús realmente sufrió por ti y por mí. Dice que sobre su cuerpo recibió 39 latigazos, los látigos de Roma. Y dice que los látigos que lastimaron el cuerpo de Jesús no era un látigo común y corriente. En la punta del látigo tenían unas garras que a medida que golpeaban su cuerpo desnudo, al jalarlo lo iban desgarrando. Nuestro Señor sufría, nuestro Señor lloraba, nuestro Señor no podía ya más. Pero a causa de la humanidad, a causa del pueblo, Él lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque a Dios no le importó dejar ahí a su Hijo unigénito. Lo mandó a la tierra, lo mandó por usted y por mí. No le importó que Él sufra, lo hizo por amor. Por eso usted tiene que ser agradecido. El libro de Hebreos dice: ¿cómo escaparemos, amada iglesia? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario es un acto de amor en el cual usted y yo tenemos que estar seguros. Dice que Él, cuando ya lo crucifica, cuando ya le ponen los clavos en sus manos, en sus pies, dice que estando en lo alto, dice: tengo sed. Y dice que en vez de darle de beber agua, le dieron vinagre. Y uno de los soldados de Roma se acerca y con una lanza atraviesan su costado. El sufrimiento de Jesús. Pero déjame decirte que aunque Jesucristo, siendo hombre, dice la palabra en el libro de Hebreos, Jesucristo, que en lo que padeció, dice la Escritura, aprendió obediencia. Entonces, lo que yo te trato de decir, que aunque tú estás padeciendo en este momento,
el fuego de la prueba haya llegado sobre tu vida, no te extrañes. Que no te cause maravilla, no te cause asombro lo que está pasando. Jesucristo lo dijo: si del árbol verde hacen estas cosas. Jesús que no tenía pecado, Jesús que no pecó, Jesús que se guardó. Si del árbol verde hacen estas cosas, ¿cuánto más de la rama seca? ¿Cuánto más de usted? ¿Cuánto más de mí? Por eso no te extrañes, amado hermano. Quizás tus hermanos de la congregación, quizás tus amigos, los pastores, los apóstoles, los profetas, se han levantado contra ti, están hablando en contra de ti. No te importa lo que ellos digan. Levántate. Amén, gloria a Dios. De mí han hablado, han dicho muchas cosas, pero es Dios el que me respalda, es Dios el que me sostiene, es Dios el que le tapa la boca a Satanás, es Dios el que me ayuda en mis debilidades. Por eso, en una de las bienaventuranzas, en el capítulo 5, en el versículo 10 al 11, Jesucristo dice: bienaventurado soy cuando por vuestra causa os vitupere y os persiga y levanten y digan toda clase de mal contra vosotros. Y ahora asegúrese lo que dice Jesús: mintiendo. Hay gente que se va a levantar, hay gente que va a mentir, hay gente que va a condicionar tu ministerio, hay gente que va a tratar de opacarte, pero no importa, eres bienaventurado, eres un hombre agradecido. Los ojos de Jehová están sobre ti, y yo te digo en esta hora, como hijo de Dios, no te detengas, no te paralices, mantente firme, porque Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amada iglesia, Cristo viene. No se preocupe por las circunstancias, por los momentos que estén pasando. Amén. Dice la Biblia que todo lo que está aquí en la tierra es efímero, es pasajero. Dice Primera de Juan, dice que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si usted quiere permanecer para siempre, si usted quiere estar gozando en la presencia del Señor, aunque usted crea que está pasando por momentos dolorosos en su familia, en su vida, en su ministerio, no te importe, no te importe. Dice la Biblia en el libro del Apocalipsis que llegará el momento que estaremos allá arriba en los cielos, y allá ya no habrá más llanto, ya no habrá tristeza, ya no habrá dolor, porque todo será conforme al corazón de Dios. Allá ya no habrá nada más dolor. ¿Por qué? Porque es Cristo el que está contigo. Es Cristo el que te va a librar. Como hombres vamos a pasar por momentos dolorosos. Amén. Hace 3 años, cuando yo les digo que fui tentado, yo pasé por un momento doloroso y entendí por qué Dios me estaba preparando. Una bebé que yo tuve, y termino con esto, una bebé que yo tuve, que quizás mi hermano Carlos Castillo conozca, nace, causa alegría, y al día 11 se le presenta un problema respiratorio. Esa niña la llevamos al hospital, oramos por ella. Y cuando la llevo al hospital, yo recuerdo que yo me olvidé de llevar mi Biblia, pero en mi celular tengo descargada la aplicación. Y cuando yo abro la aplicación, lo primero que me sale es Romanos capítulo 8, versículo 28. Que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Mi hija llorando junto a mi esposa, recibimos un trato especial. A nadie le había dado ese privilegio de darnos un cuarto solo con mi esposa y mi hija. Tengo una foto que me tomé en aquel momento. Pero estando en aquel lugar, nosotros oramos junto a mi esposa. Y
comenzamos a pedirle, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, tú sabrás cómo nos vas a hacer salir de esta prueba. Amén. Tú vas a saberlo, mi Señor. Llegó el momento en el cual mi hija permaneció dentro del hospital 13 días. Y dentro del hospital, amada iglesia, mis hijos, porque tengo 2 niños actualmente conmigo, mis hijos pasaban donde mi mamá, y mientras yo quedaba en casa solo, yo tenía preparado un lugar para buscar la presencia del Señor. Yo tenía un lugar donde me metía de rodillas a buscar a Dios. Y yo recuerdo que todas las noches, todas las madrugadas, hacía ayunos repetitivos a causa de aquella situación que estaba atravesando. Y yo le pedía, Señor, sánala. Señor, tu palabra dice que por cuyas llagas hemos sido nosotros curados. Señor, haz la obra. Hasta que de pronto la voz de Dios vino en aquel día y habló a mis oídos y me dice: y si yo no la sano, dejarás de servirme. Es ahí cuando yo aprendí a orar. Es ahí cuando yo comprendí que es hacer la voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios no es imponerle a Dios lo que tú quieres. La voluntad de Dios es que Él toma la mejor decisión para nuestros días, para nuestras vidas. Gloria a Dios. Entonces yo le dije: Señor, a partir de ahí, que se haga tu voluntad. Y lo que yo no sabía es que Dios había preparado ese momento porque me quería dar algo, me quería regalar algo que yo no lo tenía, o de pronto pensé que lo tenía. Y era el bautismo del Espíritu Santo. En medio de mis oraciones repetitivas, en medio de mi búsqueda y mi entrega total a Dios, Él me permite estar en la iglesia de mi hermano. Llegó una intercesión en una madrugada, Él me bautiza con el Espíritu Santo. Él me da ese poder porque yo también se lo pedía. Por eso el libro de San Lucas dice que si alguno le pide a nuestro Dios que le dé el Espíritu Santo, Él se lo dará. Entonces, cuando Él me da ese poder del Espíritu Santo, llega el momento en el cual, en vez de ver mejoría en la vida de mi hija, se vive empeorando, amada iglesia. ¿Y qué cree que pasa? Hay ocasiones que Satanás toca eso para hacerte dudar en quién tú estás creyendo. Muchas personas que de pronto escuchan este breve testimonio dirán: bueno, todo esto terminó en un final feliz. La hija se sanó, la hija vive y sigue siendo una familia feliz. Déjame decirte que no fue así. Mi hija, estando tan grave en el hospital con problemas respiratorios, llegó el momento que mis oraciones solamente eran: Señor, no permitas que se me vaya. Pero no es mi deseo, Señor, pero que se haga tu voluntad. Recuerdo tanto un día que nunca lo olvidaré. Me llaman por teléfono a las 7 de la mañana. Mi esposa me dice: Juan, corre que nuestra hija se está muriendo. Cojo mi carro, lo prendo, salgo camino al hospital. Y yo le decía: Señor, solo permíteme que cuando yo llegue a aquel lugar, yo pueda despedirme de ella y ser agradecido con ella, contigo, Dios mío. Porque yo recuerdo que cuando yo le estaba buscando un nombre para ponerle a mi hija, yo le buscábamos tantos nombres, pero un nombre que impactó mi vida fue un nombre llamado Yosabel. Que Yosabel significa Dios existe. Llegando al hospital, mi esposa sale al encuentro y me dice: Juan Carlos, la bebé murió. La bebé ya dejó de respirar. Y yo venía con la fe y le decía: Señor, solo permite despedirme de ella. Y a medida que vamos por el
pasillo como unos 20 metros. La doctora sale y dice, corran, que su hija está comenzando a latir de nuevo su corazoncito. Y yo llego donde ella, amado hermano, y yo cojo la manito de mi hija junto a mi esposa. Y la doctora me dice, su hija se va a morir. Desea que la desconectemos de los tubitos que tenía, de la respiración artificial, y que muere en sus brazos. Y mi esposa y mi persona le dice, no, dejémosla nomás. Solo regalemos unos minutos para darle gracias. Salieron todos de aquel lugar. Y nuestras oraciones solamente eran, Señor, gracias por el tiempo que mi pequeña estuvo conmigo. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por todo. Amada iglesia, tú puedes dar las gracias en momentos de dolor, en momentos de tristeza. Es allí donde la palabra se cumple. Y el apóstol Pablo dice en la primera carta de Tesalonicenses 5, 18 al 19, dad gracias a Dios en todo tiempo. Gloria a Dios. Con dolor en mi alma, pero agradecido con Dios. Gloria a Dios. Amados, una experiencia que no me gustaría que nadie la pase. Algo doloroso que después de entrar con mi hija en los brazos, hacer el trámite para poder sacar su cuerpecito de aquel hospital, comprar un féretro, comprar aquella cajita en la cual mi hija me daba cuenta que nomás la enrollaron en un papel y la metieron dentro. Algo doloroso para la iglesia. Pero sin embargo yo no quería ver sufrir a mi hija. Yo le decía, Señor, que se haga tu voluntad. Toma la mejor decisión. Y Dios lo hizo conforme a la voluntad de Él. Pero yo me preguntaba, amada iglesia, y termino. Yo le decía en mi oración al Señor, porque tu palabra dice que tú haces milagros, que tú haces prodigio. Pasé por el momento de la prueba, pasé por el momento de la angustia. ¿Por qué no te hiciste escuchar? Y no recordaba que Dios hace muchos años atrás, en voz audible antes de que nazca mi segunda hija, Él me habla en una madrugada y me dice, Juan, he aquí yo te doy una segunda bendición, pero una que será quitada. Eso yo no le conté a mi esposa, me lo guardé para mí y yo oraba por mis hijos pensando en lo terrenal, de que lo que estaba pasando era de que si Él me daba una segunda bendición, mi primer hijo, que se llama Matías, se me iba a ir de este mundo. Entonces yo le decía, Señor, no lo permita. No entendía lo que Dios quería hacer. Y ¿sabes lo que yo te digo en esta hora? No trates de entender a Dios, solo obedécelo, solo anda conforme a su camino, conforme a su voluntad. Hasta que Dios un día pone el sentir de ir y visitar la iglesia de mi hermano. Le dije a mi esposa, voy a la iglesia donde mi hermano, después del dolor, como unos 4 días de haber muerto mi hija, y estaba en aquel lugar, llega un hombre que Dios lo usa, y me dice, Juan, que aquí Dios te dice algo, que recuerdes lo que yo te hablé hace 2 años atrás, y que yo te dije que lo que es tuyo es mío. Entonces yo entendí, amada iglesia, que cuando Dios determina y cuando Dios dice algo, Él lo cumple, nosotros nos olvidamos de su promesa. Y es ahí cuando yo comprendí que eso era la voluntad de Dios. Que esa era la voluntad de Dios, que nosotros le sirvamos. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo, amada iglesia, tenemos que seguir a Jesucristo, no por todo lo que Él te puede dar, sino por lo que Él es, por lo que Él es. La Biblia dice que Él es santo, la Biblia dice que en Él no hay sombra de variación. Entonces nosotros le servimos porque Él nos salvó y Él nos libró y nos rescató del lodo cenagoso y nos dio vida y vida en abundancia. Póngase sobre sus pies. Él nos dio vida y vida en abundancia. Y Dios en esta tarde quiere hacer lo mismo con usted. Dios en esta tarde quiere darle vida y vida en abundancia. Amén.
reconocemos que por medio de la presencia de Dios y por medio del Espíritu Santo, nosotros tenemos que ser hijos obedientes. Y quizás usted esté pasando en este momento tiempos de dolor, tiempos de angustia, tiempos de desesperación. Pero yo quiero decirte esta hora. La Biblia dice: venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Jesús quiere darte descanso, amado amigo, amada amiga, y Él quiere que vengas rendido a los pies de Él. Yo dejo este micrófono haciendo una pregunta. ¿Habrá alguien en este lugar que desea a Jesucristo dentro de su corazón? ¿Habrá alguien que desee reconciliarse con Dios? ¿Habrá alguien que desee seguir a Jesucristo en medio de cualquier circunstancia y publicarlo, confesarlo públicamente que Él es tu Dios? Quiero hacer este llamado porque el Espíritu Santo me dice que cumpla con hacerlo. No dejes para mañana lo que quieres hacer hoy. No dejes para mañana. Jesucristo está a la puerta y llama, dice la palabra. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Pregunto por este lado: ¿desean aceptar o reconciliarse con nuestro Dios? ¿Desean a Jesucristo dentro de su corazón? Una jovencita, usted cristiana. Usted pertenece al cuerpo de Cristo. ¿No le gustaría aceptar a Jesús dentro de su corazón? ¿No le gustaría que Jesús entre dentro de su vida y encuentre la paz que tú necesitas? La Biblia dice que el que confiese el nombre del Señor, dice que Él lo confesará delante de nuestro Padre que está en los cielos. Si usted quiere a Jesucristo, yo le invito en este día que se acerque adelante, que venga a los pies de Cristo. No se sienta presionada. Si el Espíritu Santo, que es el que está redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio, le dice que venga a los pies de Cristo, anda. Porque Él sabe por qué pone el sentir dentro del corazón. Él sabe por qué. Porque Él quiere que usted y yo tengamos vida en nuestro Jesús. Hago el último llamado: desean a Jesucristo dentro de su corazón. Desea a Jesucristo dentro de su corazón. Desea a Jesús para que more con usted y viva para siempre. Es Jesús el que te dice que está. Deseas aceptarme dentro de tu corazón. Deseas que yo entre a morar en tu vida. La iglesia orada. ¿Cuánto le da gloria y honra a nuestro Señor? Aleluya. Creemos que Él vive y reina por los siglos de los siglos. Damos gracias a Dios por aquella alma que viene a los pies de Cristo. Quiero orar también por las personas que dentro de su corazón esta palabra, a medida que ha ido corriendo, se ha estado identificando usted con ella. Y usted sabe que está pasando por momentos de tristeza, por momentos de prueba en la cual usted piensa que solo puede seguir hacia adelante. Pero es ahí donde Jesucristo te dice: ven en mi camino. Yo quiero orar por los hermanos que en este momento están pasando por esa necesidad. Dios quiere hablar en este momento y quiere darle fuerza.
quiere que usted deposite sus cargas delante de la presencia del Señor. Quiero orar también por el hermano. No conozco su nombre, pero quiero orar por usted. Bendito que pasa. Creemos que nuestro Dios está aquí. Y creemos que Él conoce nuestros corazones, conoce nuestros pensamientos. Y Él sabe lo que hay dentro de nuestra vida. Jesucristo le ama. Él murió en la cruz del Calvario por su vida. Y Jesús te ama. Perdona mis pecados, borra todas mis rebeliones, todas mis maldades y échala a las profundidades de la mar y no te acuerdes de mi pecado. Y así entra a morar en mí. Gracias por la salvación que me da. Quiero reflexionar. Amado Dios, en este momento, tu sierva, Padre amado, te ha aceptado públicamente en este lugar, Señor amado. Y tu palabra dice en el libro de San Lucas que por cada alma, por cada pecador que se arrepiente, hay fiesta en el reino de los cielos. Y creemos que en este día hay fiesta en el reino de los cielos, Dios mío. Gracias te damos por esta vida, gracias por esta alma. Pero te pedimos en el nombre de Jesús que tú la inscribas en el libro de la vida. Que tú perdones sus pecados, que tú la laves con tu preciosa sangre, Dios mío, que lo que Satanás estaba pensando hacer con ella, ya no lo haga, Señor, porque tú veniste en esta mañana a morir por ella, a dar su vida por ella, Señor amado. Tú preparaste ese momento. Permite, Dios amado, que ella permanezca en tu palabra, que permanezca en el Evangelio y que permanezca en la iglesia y que te conozca, Jesús, en espíritu y en verdad. Cúbrela con tu preciosa sangre, Dios mío, desde la mollera de su cabeza hasta la planta de los pies, y que permanezca, Dios mío, y que conozca el gozo de tu salvación. Aleluya. Gracias a Jesús. ¿Cuántos le damos aplauso a Dios? ¿Cuántos le damos aplauso? Usted también quiere aceptar a Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? ¿Cuántos le dan alabanza a Dios? Vamos, repita conmigo, diga el Señor Jesús. Levante sus manos. Señor Jesús, en esta mañana he escuchado tu palabra y quiero aceptarte dentro de mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Gracias por entregar tu vida en la cruz del Calvario por mis pecados. Y reconozco que no he hecho lo bueno delante de ti, pero tu sangre nos limpia de todo pecado. Límpiame en esta mañana y borra mis pecados y
nunca más de ellos y échalo a las profundidades de la mar y permite que yo permanezca en tu palabra, permanezca en el Evangelio y que haga tu voluntad. Gracias por haberme sacado de la muerte a la vida y gracias por tanto. Gracias Jesús, te acepto con todo mi corazón porque sé que tú hablaste a mi vida. En esta hora yo, Señor Jesús, te presento la vida de esta señora junto a la chica que está con ella, que es su hija, junto a su hija. Permite que ellos permanezcan en el camino del Evangelio. Tú las traíste en esta mañana, Señor. Tú las inquietaste para que busquen tu presencia. Y a medida que tu palabra corría, a medida que la palabra